Mauricio Aguilar. Gracias, Presidenta. Con el respetuoso saludo al Gobierno Nacional en cabeza del señor Ministro de Agricultura, habíamos visto también al señor Ministro del Interior y desde luego a los compañeros colegas. Primero, Presidenta, pues resaltar este importante debate, un tema que siempre ha generado toda la preocupación y la importancia y la participación por decir, de todos los compañeros senadores sobre el tema agropecuario de nuestro país. Y sin duda, Presidenta y compañeros senadores, pues yo creo que hoy también nos genera ese gran interrogante frente a estas respetuosas cifras, pero a la vez preocupantes y muy tristes, que arroja el Censo Agropecuario 2015. Y siempre hemos planteado muy respetuosamente al Gobierno Nacional que nosotros estamos en aras de presentar una verdadera y una profunda reforma agraria para nuestros campesinos, para esas familias que hoy sin duda necesitan de las verdaderas políticas del Estado, de un gobierno equitativo. Y esa reforma agraria siempre se ha basado y siempre la he sostenido en tres razones. Primero, porque hay inequidad social. Segundo, porque debe haber una reingeniería que contemple e integre a todos los sectores productivos de nuestro Estado. Y tercero, porque debemos garantizarle o brindarle una seguridad alimentaria a todas las familias y desde luego a estas familias campesinas. Hoy uno de los temas más importantes que se tocan en este sueño tan anhelado, que también lo reiteramos en el acuerdo de paz para los colombianos, hay un punto muy importante. Yo me pregunto por qué el gobierno no ha profundizado en tocar una política agraria, si es una política también para el posconflicto, para estas familias que hoy también ven con preocupación cuál van a ser las herramientas después de firmado el acuerdo de paz. Y también preocupante porque no solo en este Censo Agropecuario 2015 vemos que se debe justificar con razones de peso válidas para estas familias que la tenencia de tierras está altamente concentrada en pocas familias. Y es que dentro de esos hallazgos, Presidenta, compañeros senadores, dice uno de los hallazgos más impactantes del censo es que el 70% de los predios en Colombia tienen menos de 5 hectáreas y no llegan en conjunto al 5% del área censada, puesto de otra manera habitamos un país en el cual abundan los minifundios y la mayoría de tierras se encuentran en pocas manos. Eso es participación, eso es equidad, eso es lo que hoy queremos también dentro de una reforma agraria que le estamos dando razones de peso al gobierno para que podamos trabajarlo de la mano. La existente pobreza es otra de las razones importantes. Cuando el gobierno nacional dice que ha reducido en un dígito, en alguna cifra, el desempleo, a mí me generan ciertas dudas. El sector público y el Estado no es el mayor generador de empleo hoy en el país. Pero la semana pasada el DANE arrojó una cifra muy importante. Y esa cifra dice que el 44.7% de estas familias campesinas o que viven en el sector rural viven en extrema pobreza. El 32% de nuestros compatriotas, cerca de los 15 millones de compatriotas o de colombianos, viven en este sector. Ahí sí yo hago una comparación y comparto esa cifra que entrega el DANE. Y otra razón importante,
los bajos ingresos, las bajas oportunidades en el campo, las grandes brechas que hay en el sector urbano y rural, sin detenernos a pensar cómo es que están viviendo estas familias campesinas, la falta de educación, de vivienda, de servicios básicos, la violencia contra la niñez, el maltrato, la violencia intrafamiliar, la falta de educación. Eso es algo que arroja el mismo censo agropecuario y que hoy nos pone a pensar qué va a pasar realmente con este sector. No solo lo que vive Santander con nuestros avicultores, cacaoteros, con los ganaderos, palmicultores, cañicultores, con los paneleros. Hoy un periódico de circulación nacional controvertía a la ministra de Comercio, de Industria y Turismo, el presidente de la ANDI, diciendo: la industria está golpeada. Es que la poca industria que ya hay en el interior del país se está desplazando para las costas, ya sea del Pacífico o del Caribe, y la generación de oportunidades no es la que estamos viendo realmente. Entonces, es algo, señor ministro, que usted, que estuvo como ministro del Interior trabajando en esos 204 acuerdos, realmente, si es favorable, satisfactorio esa labor, se la digo con el mayor respeto, no dudo de sus capacidades, pero si realmente el gobierno realmente le está cumpliendo a estas familias campesinas, si estas 175 mesas regionales realmente sienten la satisfacción y el acompañamiento verdadero a los compromisos que el gobierno nacional ha asumido, si realmente hoy la política o la ley de restitución de tierra, reparación de víctimas, que hay unos datos también muy importantes que tenía el gobierno como meta entregar 4 millones de hectáreas a 2 millones de colombianos, solo han entregado 20.694 hectáreas en 798 predios, y hay más de 50.000 reclamaciones, y dentro de ellas hay 37.000 represadas que no se sabe, aparte de la industria, de los insumos, de la materia prima. Entonces, ese es el gran interrogante que queríamos dejarle hoy al gobierno nacional. Así como, ministro, usted lideró todos esos paros agrarios que hubo en diferentes regiones, quisiéramos también que le pusiéramos más dientes a este sector. Preocupa porque de 3.4 billones que se estaban invirtiendo en este sector, 2 billones seguramente nos va a sacar de la extrema pobreza a esos compatriotas. Entonces, yo creo que las cosas no creo que las estemos haciendo del todo bien, y es donde necesitamos trabajar y fortalecer un sector que tanto lo pide, señor ministro, y que tanto lo necesita, porque estas familias realmente lo merecen. Muchas gracias. Gracias, senador. Ya terminada la intervención de los diferentes voceros, pasamos a dar la palabra a los demás senadores de la República. Comenzamos entonces con el senador Alfredo Ramos. Tenemos 5 minutos. Ustedes entenderán, no es que se quiera limitar de manera arbitraria la deliberación, sino que es el tiempo el que no ayuda. Ya son las 9:17 y tenemos 11 intervenciones, sumado a que debe cerrar el citante, el ministro Navarro, y escuchar las respuestas finalmente del ministro de Agricultura. Tiene la palabra senador Ramos. Muchas gracias, señora presidenta. Seremos muy breves y muy precisos sobre estas anotaciones.